Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de eicosanoides. Nos quedaba en ese tema muy importante que vamos a ver ahora. Bien, ¿qué son los eicosanoides? Eicosanoides el nombre viene de moléculas de 20 carbonos, moléculas lipídicas que tienen 20 carbonos, por eso se llaman eicosanoides. Pero surgió el estudio de los eicosanoides porque dos ginecólogos estaban un día haciendo pruebas, eso hace mucho tiempo, y sacaron tiritas de útero humano, pusieron en el laboratorio, estaban unas tiras de útero humano, y dijeron, a ver, vamos a ver qué va a pasar si ponemos semen humano a esas tiras de útero. Entonces pusieron semen humano a las tiras de útero. Y notaron, empezaron a ver que cuando ponían semen en las tiras de útero, hacían una contracción del músculo. Había una contracción del músculo uterino tras la presencia del semen humano. Y dijeron, bueno, ¿por qué eso pasa? Entonces comenzaron a estudiar y descubrieron una molécula que estaba en el semen humano, que sacaron de la próstata, que hacía ese efecto. Entonces empezaron a estudiar esa molécula y se la llamó por primera vez y empezó a estudiarse que se llamaban prostaglandinas. Entonces las prostaglandinas llevan ese nombre por la próstata, porque se aisló por primera vez en la próstata, porque era de ahí que salía el semen que se dieron cuenta por primera vez. Y las prostaglandinas son un ejemplo de los eicosanoides. Entonces, cuando se comenzó a estudiar las prostaglandinas, vieron que no era solo la prostaglandina, había una serie de otras moléculas que tenían efectos parecidos y derivaban del mismo sitio. Por eso se clasificó como eicosanoides y uno de los eicosanoides son las prostaglandinas. Bien, entonces vamos a hablar de dónde vienen esos eicosanoides. Los eicosanoides son moléculas de 20 carbonos lipídicas que derivan del ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es un lípido, es un ácido graso, es un ácido. Ese ácido viene. ¿Dónde está el ácido araquidónico? Está en los fosfolípidos de la membrana. Entonces, cuando nosotros queremos sintetizar un eicosanoide, sintetizar una prostaglandina, por ejemplo, tenemos que ir a la bicapa fosfolipídica, que ahí están todos los fosfolípidos, y tenemos que sacar ese fosfolípido. Tenemos que cortar al fosfolípido de la membrana. Entonces, necesitamos de una enzima que se llama fosfolipasa A2. Tenemos otras fosfolipasas, como es la fosfolipasa C, que vimos en el mecanismo de transducción de señales de la proteína GQ. Y acá tenemos la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 va a cortar a un fosfolípido de la membrana que de ese fosfolípido va a venir el ácido araquidónico. ¿Y de qué fosfolípido es? Del omega 3 y del omega 6. Los ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son importantes porque me van a, de ese ácido graso esencial voy a poder sacar el ácido araquidónico, que una de sus utilidades es para formar los eicosanoides. ¿Sí? Entonces viene la fosfolipasa 2, libera al ácido araquidónico, y el ácido araquidónico, una vez que está libre en el citosol, va a sufrir acción de dos enzimas que van a poder formar los eicosanoides. Entonces, el ácido araquidónico puede sufrir acción de las ciclooxigenasas, nosotros llamamos COX, ciclooxigenasas, y de la lipooxigenasa, la LOX. Son dos vías distintas. La ciclooxigenasa va a ser algunas moléculas y la lipooxigenasa va a ser otra. Bien, las ciclooxigenasas van a producir, usando el ácido araquidónico como sustrato, van a formar las prostaglandinas
las prostaciclinas, los tromboxanos, principalmente. Y la lipoxigenasa, su función va a ser principalmente los leucotrienos. Entonces, básicamente los principales eicosanoides son las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos vienen de la ciclooxigenasa y los leucotrienos de la lipooxigenasa. Bien, ¿y qué hacen esas moléculas? Tienen distintos efectos, tanto efectos vasodilatadores como efectos vasoconstrictores, como pueden hacer relajación o contracción del músculo, depende de qué molécula y la cantidad y dónde se va a liberar. Tienen efectos múltiples. Por ejemplo, las prostaglandinas están involucradas en la contracción uterina durante el parto, se liberan prostaglandinas y por eso había esa contracción y va a ayudar en el trabajo de parto. Por otro lado, las prostaglandinas en el cuello uterino hacen dilatación, el cuello se va abriendo, el útero se contrae por el efecto de las prostaglandinas y el bebé puede salir. De hecho, hay un fármaco, hay una crema que se puede poner en el cuello uterino para inducir al parto, porque abre al cuello uterino, que es una crema con prostaglandinas, ¿sí? Además, esas prostaglandinas actúan en la microcirculación de toda la circulación del estómago, y es que permite la liberación del moco, la liberación de todos los proteoglicanos, de todo lo que va a formar esa protección gástrica. La protección gástrica viene gracias a la acción de las prostaglandinas sobre la microvasculatura del estómago para que se forme en esa capa que protege el estómago. Entonces, protección gástrica. Tenemos contracción. Después las prostaciclinas son vasodilatadores. Los tromboxanos, ¿qué van a hacer? Tienen un efecto procoagulante. Entonces, aumentan la coagulación. Cuando me voy a cortar, necesito un tromboxano para que haya un efecto coagulante y pueda cesar el sangrado. ¿Sí? Muy bien. Los leucotrienos actúan bastante importante para que ustedes sepan. Tienen un montón de funciones. Ustedes pueden leer en el libro, buscar prostaglandinas, eicosanoides. En el libro de fisiología también explica la cantidad de funciones que cumplen esas moléculas. Los leucotrienos actúan sobre el árbol brónquico, los bronquios, y pueden hacer broncoconstricción si se incrementa la cantidad. La gente asmática, la gente que tiene asma, el asma es un aumento, un evento de broncoconstricción exagerada que produce dificultad respiratoria. Entonces comienza una disnea tras esa contracción, el bronquio contrae, el aire no entra y no sale correctamente y uno falta el aire. Uno siente dificultad para respirar, siente disnea. Entonces, en la fisiopatología del asma, de la crisis asmática, intervienen los leucotrienos. Pero tiene un efecto en la persona no asmática fisiológico, ¿no? No es solo patológico. Bien, entonces son moléculas que... la otra situación que ustedes tienen que saber que son hormonas, porque llevan un mensaje, se unen a un receptor, desencadenan una respuesta. Y su acción es en la misma célula, ¿sí? Su acción no es lejos, es en la misma célula, ¿sí? Su acción es en el mismo sitio donde se produce, es donde va a actuar. Por eso no es que tengo prostaglandina en la glándula, voy a tener prostaglandina en todo el cuerpo. Voy a tener prostaglandina en el útero, está en el útero. Bien. ¿Por qué es importante conocer todo eso?
Porque acá nosotros tenemos dos tipos de COX. Tenemos la COX-1 y la COX-2. La COX, ¿qué diferencia hay? La COX-1 es una enzima constitutiva. ¿Qué quiere decir? Que siempre está. Y la COX-2 es una enzima adaptativa, que no está. Cuando necesito, la sintetizo. ¿Qué hace? ¿Hay alguna diferencia en su función? Ninguna. Ambas van a producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Y la COX-1 siempre está y es la responsable de los efectos que tienen las prostaglandinas. Todos estos efectos fisiológicos, protección gástrica, de entre otros, van a ser formados por la COX-1, que siempre está actuando. Ahora, la COX-2 va a activarse tras el estímulo de citoquinas que pueden aparecer durante un evento inflamatorio. Durante la inflamación se liberan distintas citoquinas proinflamatorias que uno de sus efectos de esas citoquinas es estimular, inducir la transcripción de COX-2 y aumentar la cantidad de COX-2. Entonces, durante la inflamación, aumento la cantidad de COX-2. Tengo más COX-2. ¿Y qué va a hacer la COX-2? Lo mismo, va a producir más prostaglandinas. Si tengo más prostaglandinas, puedo hacer más vasodilatación. Con eso voy a potenciar la inflamación. Vasodilatación, llega más sangre. Si tengo más sangre, voy a tener calor, rubor, edema, dolor. Ese calor, ¿cómo es la traducción clínica de ese calor? Fiebre. Entonces, los síntomas que nosotros tenemos durante la inflamación vienen de esa COX-2 que producen los eicosanoides, principalmente las prostaglandinas, que son las principales moléculas involucradas en la inflamación, que van a hacernos sentir la inflamación, dolor, fiebre, rubor, edema. Entonces nosotros cuando tenemos un dolor o tenemos fiebre, ¿qué tomamos? Un antiinflamatorio. Nuestro objetivo es bloquear la inflamación. Y para bloquear la inflamación, ¿qué tengo que hacer? Inhibir a las enzimas. Una de las formas más fáciles es inhibir a las enzimas que producen las moléculas que producen los problemas de la inflamación. Por eso es que nosotros tomamos los AINES. Presten atención. Los AINES. Los AINES son los antiinflamatorios no esteroides. Es decir, no derivan del colesterol, no son esteroides, son antiinflamatorios. Ejemplos: diclofenac, ibuprofeno, dipirona, paracetamol. Todos son los AINES. Todos esos fármacos hacen lo mismo. Inhiben sin especificidad tanto a la COX-1 como a la COX-2. Inhiben a la COX-1 y COX-2 y al inhibir a estas enzimas no se fabrican las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Si no se fabrican, disminuyen los efectos de la inflamación. Por eso son antiinflamatorios. ¿Se entiende? Entonces, al inhibir las enzimas y acá hay un detalle, no inhibe a la que produce los efectos, que es la COX-2, inhibe a las dos. Entonces, tanto voy a disminuir los efectos patológicos como los efectos fisiológicos. Disminuye la protección gástrica. Es por eso que si yo tomo un antiinflamatorio por una semana, tomo diclofenac todos los días por una semana, por 15 días, al final de los 15 días voy a tener un dolor de estómago importante. No voy a poder tomar un poquito de café que me va a doler el estómago. ¿Por qué? Porque estoy quitando la protección gástrica. Por eso es que cuando tomo por muchos días antiinflamatorios, tengo que tomar un protector gástrico, un inhibidor de la bomba de protones, para evitar que se forme mucho ácido y pueda producir daño al estómago. Además, si nosotros inhibimos a la COX-1 y COX-2, no formamos también tromboxanos. Vamos a disminuir el efecto procoagulante.
Imagínense una persona que tiene una úlcera gástrica, que tiene ahí la lesión, el estómago es muy vascularizado. Si tengo una úlcera, tengo una pérdida de continuidad en la pared, ¿no? Tengo una lesión, voy a poner por acá. Tengo ahí la pared del estómago. Si hay una úlcera, hay una lesión cerca de los vasos. Y el problema de la úlcera es que eso se rompa y sangre y produzca una hemorragia digestiva alta. Una hemorragia digestiva alta, con hematemesis, sangre por el vómito, melena, ¿sí? Entonces, ese riesgo se incrementa con el consumo exagerado de AINES. Porque por un lado saco la protección, aumento la lesión, por otro saco el efecto procoagulante. Si esto lesiona, no voy a coagular la lesión y puedo tener una hemorragia. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál sería la mejor cosa para un antiinflamatorio? Un antiinflamatorio específico de COX-2. Si tenemos a un antiinflamatorio que solo inhiba la COX-2, sigo teniendo mis ventajas. Existen, sí existen, pero son más caros y por eso mucha gente no los usa. Es el Celecoxib, es el primero que apareció y ahora es muy actual en Argentina y se usa mucho el Etoricoxib. Los COXIB son los inhibidores específicos de la COX o selectivos de la COX-2, porque van a inhibir a la COX-2 y no a la COX-1. Por eso la gente que tiene úlcera o que tiene problemas del estómago tienen que usar inhibidores selectivos de la COX-2 y no inhibidores no selectivos, como los AINES comunes. Los AINES comunes inhiben a las dos COX sin selección. ¿Sí? Muy bien. Otro detalle acá es el dengue. Ustedes ya escucharon hablar del dengue, una enfermedad muy común en nuestra región. Todo Sudamérica tiene dengue, es endémico. En el dengue, uno de los principales problemas del dengue es la disminución de las plaquetas, la plaquetopenia. La plaquetopenia disminuye. ¿Y por qué quiero plaquetas? Para hacer coagulación principalmente. Entonces, una persona con dengue no puede tomar un fármaco que disminuya el efecto procoagulante, porque ya tengo pocas plaquetas. Y si esas plaquetas no tienen tromboxanos, puedo tener una hemorragia fácilmente. Por eso, no puedo dar aspirina a una persona con dengue, porque de los AINES, acá también está la aspirina principalmente sus receptores actúan principalmente sobre las plaquetas. De los AINES es el que más tiene efecto plaquetario. Entonces, si doy aspirina, estoy inhibiendo tromboxanos en las plaquetas. Entonces, si ya tengo pocas plaquetas y doy un fármaco que inhibe la formación de tromboxanos en las plaquetas, tengo menos efecto coagulante. Entonces es un desastre. Este dengue puede ser hemorrágico. ¿Sí? Entonces no puedo dar aspirina. Doy otros que no tienen tanto efecto en las plaquetas. Por ejemplo, la dipirona, el paracetamol, no tiene efecto plaquetario, tiene efecto más al nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces doy paracetamol porque no tiene efecto plaquetario. No va a traer ese problema para las plaquetas. ¿Se entiende? Muy bien. Si hay los antiinflamatorios no esteroides, están los antiinflamatorios esteroides, que son los AIs. Los antiinflamatorios esteroides, ¿cuáles son? Los corticoides. Sé que se no tome corticoides muy fuerte. Bueno, son otro grupo de antiinflamatorios. ¿Por qué son más fuertes? Porque los antiinflamatorios esteroides no actúan sobre la COX-1 y la COX-2 directamente. Va a actuar sobre la COX-1, la COX-2 y la lipoxigenasa. No se olviden que tenemos acá la LOX. Porque si una persona entra a la guardia con una crisis asmática, la única forma de disminuir una de las formas de disminuir esa crisis asmática es sacando a los leucotrienos.
¿Y cómo saco a los leucotrienos de la historia si los antiinflamatorios no esteroides no actúan sobre la lipoxigenasa? Actúan sobre COX-1 y COX-2, LOX no. Entonces, durante la crisis asmática, el tratamiento es inhibir a la LOX. ¿Cómo inhibo a la LOX? Inhibir usando un antiinflamatorio esteroide. El antiinflamatorio esteroide actúa sobre la fosfolipasa A2, presten atención, actúa sobre la fosfolipasa A2, inhibe a la liberación del ácido araquidónico, por lo tanto falta sustrato tanto para COX como para la lipoxigenasa. Entonces disminuyen los leucotrienos y disminuye la crisis asmática. Entonces el paciente con una crisis asmática en el hospital, ustedes tienen que dar un corticoide porque inhibe a la formación, a la liberación del sustrato para la lipoxigenasa y entonces disminuye la broncoconstricción. Y ese es el tratamiento del asma agudo, una crisis asmática en la guardia, corticoides, no antiinflamatorios esteroides. ¿Sí? Hay un fármaco que inhibe principalmente a la LOX, así como hay uno para la COX, hay uno para la LOX, pero no actúa en la crisis aguda, actúa en la forma crónica, que se llama Montelukast. Para que ustedes sepan, más a nivel de información, el Montelukast inhibe a la LOX, pero de forma muy leve, por lo tanto sirve para el asma crónico, no para el asma, para la crisis asmática. Entonces acá quiero que ustedes tengan en cuenta esos dos grupos de fármacos. Los antiinflamatorios esteroides que inhiben de forma completa porque sacan al ácido araquidónico de la historia. Y a los AINES, los antiinflamatorios no esteroides que actúan sobre COX-1 y COX-2 de forma no selectiva y traen un montón de problemas, o de forma selectiva y actúan sobre solamente COX-2. Bien, bueno, muy bien. Espero que hayan entendido. Si tienen dudas me pueden preguntar.